Bienvenidos. Para iniciar con este video, es fundamental colocarnos en el contexto histórico y geográfico en el que se encontraban los dos sociólogos que veremos a continuación, pues el estructuralismo destaca la analogía entre la vida social y la vida orgánica, y todas las consecuencias que de ello derivan. Por tanto, al concepto de función aplicado a las sociedades humanas se le añade el concepto de necesidad. La sociedad y la cultura son vistas como organismos cuyo propósito principal es sobrevivir. El primer sociólogo que analizaremos y contextualizaremos será Talcott Parsons, quien nació un 13 de diciembre de 1902 en Colorado, Estados Unidos. Fue un importante sociólogo estadounidense cuya investigación se centró en analizar los niveles de abstracción que existen entre los diversos símbolos y significados según el contexto en las relaciones sociales. Parsons emite un continuo histórico que inicia a partir del periodo de formación de la historia nacional de los Estados Unidos hasta comienzos del siglo XX. La Primera Guerra Mundial lo coloca como uno de los principales beligerantes. El shock de Pearl Harbor, que hizo pensar que las diferencias de las potencias extranjeras, más allá de las Américas, no era asunto de los Estados Unidos, a no ser que fueran afectados intereses nacionales, algo que no pudo sostenerse hasta hacia fines de la Segunda Guerra Mundial. La derrota de Francia y la desorganización de Alemania que destruyeron el equilibrio europeo y la situación de Gran Bretaña, que, si bien fue victoriosa, no pudo hacer frente a los problemas que se le presentaron en el continente. Mientras tanto, en Rusia soviética surgía una nueva potencia triunfante y en expansión bajo el siglo de la ideología revolucionaria que, según Parsons, podía destruir los elementos de estabilidad favorables. Finalmente, los comienzos de la Guerra Fría en 1947 ponen de manifiesto, según Parsons, que la acción americana era la única capaz de prevenir la dominación soviética en todo el continente europeo. El marco conceptual es el estructural funcionalismo, y se trata de una teoría social compleja elaborada por Talcott Parsons, apoyada en dos importantes obras de este autor: La estructura de la acción social, 1937, y El sistema social, 1950. El clima de época de Talcott Parsons es el posterior a la crisis de 1930, donde se pone en juego la preocupación alrededor de la voluntad y los valores, con la idea de construirlos desde una visión moral de la sociedad norteamericana. De ahí la preocupación individuo-sociedad, traducido en individuo-sistema social. Parsons será un teórico de la acción y del sistema. En esta relación actor-sistema es de donde surge el concepto de rol. Niklas Luhmann nació el 8 de diciembre de 1927 en Luneburgo, Baja Sajonia. Fue un sociólogo alemán reconocido por su formulación de la teoría general de los sistemas sociales. A nivel internacional, predominaron en el sistema político la confrontación soviético-estadounidense, el conflicto por áreas de influencia y el proceso de descolonización y liberación en el tercer mundo. En el sistema económico, la salida definitiva de la crisis del mercado mundial de los años 30 y la recuperación del crecimiento capitalista global sostenido. A nivel nacional, la formación de la República Federal de Alemania y el auge y la decadencia del Estado social de bienestar en el Estado político y del milagro económico alemán. El desarrollo del programa de Schuman tuvo el horizonte de la segunda posguerra y se ambientó en el debate europeo en torno al capitalismo postindustrial, las geopolíticas postcoloniales y la crisis de bienestar del Estado social. ¿Dónde trabajó sus ideas? Una vez que Niklas Luhmann terminó de estudiar sociología política en la Universidad de Münster, en 1968 regresó a Alemania, donde ejerció un puesto en la Universidad de Bielefeld como profesor de sociología, y es aquí donde se dedica a elaborar una teoría de la sociedad. ¿Dónde trabajó sus ideas? Tras terminar sus estudios en Alemania, regresó a Estados Unidos, donde trabajó dando clases de economía en la Universidad de Harvard, y es aquí donde trabajó su teoría de la estructura de la acción social. ¿Cuál fue el hecho histórico que lo hizo pensar de esta manera? Luhmann
Después de terminar la licenciatura en Derecho, consiguió una beca para estudiar en Estados Unidos en la Universidad de Harvard, para estudiar sociología. Ahí fue alumno de Talcott Parsons. En propias palabras de Luhmann, Parsons fue una influencia intelectual importante, por lo cual el ser alumno de Talcott fue el hecho histórico que lo hizo pensar de esta forma. ¿Qué hecho histórico lo hizo pensar de esta manera? Talcott estaba en la Universidad de Alemania para conseguir un doctorado en Economía y Sociología. Ahí conoció la obra de Max Weber, gracias a la esposa, quien se encargó de difundir sus ideas mediante cursos tras la muerte de su esposo, y como consecuencia, Talcott decidió desarrollar su propia versión de la teoría de la acción social con un enfoque inspirado en los principios impuestos por Durkheim y Weber. ¿De qué autor o momento retomaron esas ideas? Luhmann retoma las ideas de la teoría social de Parsons, llegando a criticar varios problemas en la teoría. Por ejemplo, en la teoría de Parsons no había espacio para la autorreferencia y no reconocía la contingencia. Parsons fue influenciado por los trabajos de Max Weber, Emil Durkheim y Vilfredo Pareto, gracias a que él tradujo obras e hizo un análisis a los trabajos de estos sociólogos. Especialmente se inspiró de la teoría de la acción social de Weber. Niklas Luhmann nació el 8 de diciembre de 1927 en Luneburgo, Baja Jornia. Fue un sociólogo alemán reconocido por su formulación de la teoría general de los sistemas sociales. Educado en las universidades Friburgo y Harvard, entre sus ocupaciones se encontraba ser abogado, cibernético, sociólogo y profesor universitario. En 1960 aceptó una beca de estudio de sociología por un año en la Universidad de Harvard. Ahí fue alumno de Talcott Parsons, que por entonces era la figura más influyente del pensamiento sociológico en Occidente. De hecho, el mismo Luhmann, Parsons significó una influencia intelectual importante. Luhmann se incorporó en 1962 al Instituto de Investigación de la Escuela Superior de Ciencias de la Administración de Spira, en Alemania Federal, permaneciendo en un puesto administrativo hasta 1965. Dentro de ese periodo publicó la primera obra dedicada a analizar problemas sociológicos a partir del uso de las teorías de sistemas. Los últimos 30 años de su vida los dedicó al desarrollo de una teoría de la sociedad. En el prólogo de la edición alemana de Sistemas Sociales, escribe el aceptar la cátedra de la sociología de la recién inaugurada Universidad de Bielefeld en el año 1969. Tuvo que informar al rector sobre sus proyectos de investigación en los que estaba trabajando y lo hizo indicando que el proyecto Teoría de la Sociedad tenía una duración de 30 años con costo cero. Falleció el 6 de noviembre de 1998 en Renania del Norte. Talcott Parsons nació en Colorado Springs el 13 de diciembre de 1902. Fue un sociólogo estadounidense de la tradición clásica de la sociología, mejor conocido por su teoría de la acción social y su enfoque estructural funcionalista. Entre sus ocupaciones se encontraba desempeñarse como sociólogo, profesor universitario y biólogo. Parsons es considerado una de las figuras más influyentes en el desarrollo de la sociología en el siglo XX. Luego de obtener un doctorado en economía, trabajó en la Facultad de Universidad de Harvard de 1927 a 1979 y en 1930 estuvo dentro de los primeros profesores del recientemente creado Departamento de Sociología. Una de las más grandes contribuciones de Parsons a la sociología en el mundo anglófono fueron sus traducciones de las obras de Max Weber y sus análisis de los trabajos de Weber, Emil Durkheim y Vilfredo Pareto. Falleció el 8 de mayo de 1979 a los 76 años de edad en Alemania. Teoría de Talcott Parsons. Basada en datos empíricos, la teoría de la acción social de Parsons fue la primera teoría de sistemas sociales desarrollada en Estados Unidos de carácter amplio, sistemático y generalizable. El funcionalismo estructuralista es una construcción teórica que ve a la sociedad como un sistema complejo, cuyas partes trabajan juntas para promover la armonía social. Se entiende como el estudio de una sociedad conocida como estructura o sistema social.
Este enfoque ve a la sociedad desde una orientación del nivel macro, que en un enfoque amplio en las estructuras sociales se conforma la sociedad en su conjunto y considera que la sociedad evoluciona al igual que los organismos. El funcionalismo direcciona a la sociedad en su conjunto, en términos de la función, sus elementos constructivos al saber, normas, costumbres, tradiciones e instituciones. Una analogía por Herbert Spencer presenta estos sectores de la sociedad como órganos que trabajan para el buen funcionamiento del cuerpo como un todo. Supone que los elementos de una determinada estructura social son independientes entre sí. Una variación de algunos de ellos repercute en los demás. En los términos más básicos se simplifica haciendo hincapié en el esfuerzo para imputar tan rigurosamente como sea posible para cada característica, costumbre o práctica su efecto sobre el funcionamiento de un sistema cohesionado supuestamente estable. El enfoque estructural funcionalista es un análisis macrosociológico con un amplio enfoque en las estructuras sociales que la sociedad forma en su conjunto. Los orígenes de esta corriente se remontan a los trabajos de Emile Durkheim. Fue desarrollado en la antropología social británica por Bronislaw Malinowski y Frederick Reichen. En sociología, el estadounidense Taylor Parsons es uno de sus mayores exponentes, mientras que no se puede considerar al funcionalismo como una extensión lógica de las analogías orgánicas de la sociedad presentadas por los filósofos políticos como Rousseau. La sociología dibuja más firme atención en aquellas instituciones únicas a la sociedad capitalista, industrializada o modernidad. Declive del funcionalismo. El funcionalismo estructuralista alcanzó la cima de su influencia en los años de 1940 a 1950 y por la década de 1960 se encontraba en rápido declive. En 1980, en Europa su lugar fue tomado por enfoques más orientados al conflicto y más recientemente por el estructuralismo. Mientras que en algunos enfoques críticos también ganaban popularidad en Estados Unidos, en su lugar la corriente principal de la disciplina se ha desplazado a un gran número de teorías empíricamente orientadas de alcance indeterminado sin ninguna orientación general teórica. Para la mayoría de los sociólogos, ahora el funcionalismo está tan muerto como un dodo. En la década de 1960, se criticó el funcionalismo por ser incapaz de dar cuenta de los cambios sociales, o por contradicciones estructurales y conflictos, y por lo tanto se le llamaba frecuentemente teoría de consenso. Hola, soy Silvestre Cortés Guzmán, sociólogo de profesión. Actualmente me desempeño en el ejercicio libre de la misma. Les quiero comentar un par de ideas en relación a dos autores que, debido, diríamos, a su preocupación intelectiva, parecen coincidir y que, sin lugar a dudas, responden, como la mayor parte de los especialistas en el área, responden al espíritu de su época. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, que cada uno de ellos es necesario contextualizarlos y a partir de ahí hacer una lectura más o menos sucinta de su obra. En ese sentido parto del supuesto de que para hacer un abordaje consecuente de cada uno de ellos sería necesario un curso completo y en una primera aproximación simplemente trataré, diríamos, de establecer algunos elementos que me parecen comunes en torno a su pensamiento. Me refiero en este caso a Taylor Parsons y a Niklas Luhmann. Estos dos autores perfectamente pueden ser identificados dentro del paradigma sistémico, o si se quiere en una aproximación más acotada son dos sendos representantes de la teoría de sistemas
quienes ofrecen obviamente una alternativa explicativa en torno a la realidad social y material. Material obviamente no en el sentido lato del término, sino fundamentalmente en términos del impacto, de la aplicabilidad y en todo caso de la aplicación sistémica que podemos encontrar en relación a las diferentes realidades. En ese sentido, entonces, como punto de arranque, diría que ambos autores pueden ser perfectamente reconocidos por su aporte a la teoría de sistemas. No obstante, cada uno de ellos sigue derroteros diferentes. En el caso de Talcott Parsons, nos va a ofrecer una alternativa de corte estructural funcionalista, y en el caso de Niklas Luhmann nos va a ofrecer una aproximación sistémica desde considerar la realidad social como un sistema de comunicación. En ese sentido, hay obviamente sendas diferencias en términos de una y otra aproximación, pero reitero, lo que trato de subrayar son precisamente las semejanzas. Como punto de arranque, diría yo que ambas tienen como núcleo de su consideración el hecho de que la realidad puede ser entendida como una totalidad en la cual, si bien es cierto, es factible identificar elementos constitutivos, también es cierto que el sistema en su conjunto debe ser visto como una totalidad funcional que presupone un orden que funciona armónicamente. Obviamente esto a ambos autores les ha ganado sendas críticas, e incluso hay quien lo puede ver como limitantes en torno a su teoría. Sin embargo, hay que recordar precisamente qué es lo que les inquieta, qué es lo que les preocupa. Obviamente en cada uno de ellos hay que identificar los nodos básicos en términos de unidades de análisis. A diferencia de los enfoques, diríamos, propios de las teorías de alcance medio, las teorías holísticas, como son a las que nos referimos, tienen que ver fundamentalmente con el paso de identificar la relevancia de los autores a centrar el núcleo de la atención, en todo caso, en el entramado de vínculos y de relaciones. Este es un elemento fundamental, de otra manera no se entendería la afirmación de que el todo es más que la suma de las partes. En otras palabras, y a manera de síntesis, el punto de arranque es que no se trata, en todo caso, de analizar al sujeto en cuanto tal, ¿sí?, o lo que se conoce coloquialmente como el individuo, sino el entramado de vínculos y de relaciones que establecen precisamente entre los individuos. Consecuentemente, en ambos casos es necesario reivindicar comunidad de análisis al sistema, en el entendido de que puede haber diferentes niveles de análisis. En el caso parsoniano nos señala 4 diferentes niveles. El primer nivel sería el nivel del sistema de la personalidad, el segundo sería el sistema de la conducta, el tercero el sistema cultural y finalmente el sistema social. En el caso de Niklas Luhmann nos estaría señalando fundamentalmente una entidad de creciente complejidad, y la complejidad estaría dada fundamentalmente a partir de los procesos de diferenciación en términos del entramado que ya citamos. Así entonces, dentro de la unidad más incluyente, considerada como la sociedad y entendida como un sistema de comunicación, podemos también identificar sendos sistemas de comunicación, específicamente, diríamos, a partir de la lógica de cada uno de los sistemas. Por ejemplo, el sistema político tendríamos que analizarlo a partir de su propia lógica, esto es decir, a partir de la lógica del poder. El sistema religioso a partir precisamente del sistema de la fe, el sistema económico obviamente a partir de las interacciones de orden económico y no pervertir cada uno de ellos. Otro elemento, diríamos, a rescatar en cada uno de esos autores tiene que ver esta idea de límite, que nos permite identificar qué está dentro del sistema y qué está fuera del sistema. Esto, sin lugar a dudas, es significativo. ¿Por qué? Porque nos permite analizar plenamente la lógica de cada uno de los sistemas y eventualmente generar una explicación.
como un tercer elemento, y quizás el más importante, diría yo que estos autores y todos los que incursionan en el ámbito sociológico van a proveer un arsenal de teorías explicativas en torno a la realidad. Ahora bien, en un segundo momento me gustaría compartir con ustedes para qué sirven. Bueno, evidentemente sirven fundamentalmente para dos objetivos. El primer objetivo sería para explicar la realidad, ¿sí? Es decir, de por qué ocurren las cosas, ¿sí? Cómo ocurren, y eventualmente fincar las bases para posibles interpretaciones, ¿sí? Pero fundamentalmente la explicación e incluso la eventual predicción de fenómenos de corte sociológico. Y la segunda gran, digamos, impronta de esos autores tiene que ver con el que, habiendo o posibilitando la capacidad explicativa a partir de sus teorías, establecer cursos de acción. Es decir, dar respuesta a los problemas, ¿sí? Generar políticas públicas y obviamente prevenir problemas sociales, y por el otro lado, obviamente mantener el funcionamiento, si se quiere, deseado, prescrito, ¿sí? O lo más racional de las instituciones y de la sociedad. Ahora, ¿para qué nos sirve estas teorías y otras tantas? Nos sirve evidentemente para situarnos en nuestra realidad y trascenderla. De tal suerte, la aplicabilidad de cada una de ellas está presente en cada uno de los momentos, diríamos, y en las esferas de nuestra existencia, en los planos, obviamente, de las instituciones familiares, de las domésticas, de las políticas, de las económicas, de las culturales, en suma, de la realidad, obviamente, social en sus diferentes órdenes, que nos permite, obviamente, situarnos en ella y trascenderla. Grosso modo, esta sería, reitero, una primera aproximación y una invitación, obviamente, a profundizar en los autores. Gracias.